Buenos días. Gracias, Carlos, por la presentación. Gracias por la oportunidad de estar aquí presente. Compartiendo esta plática acerca de todos, cuál es el presente y cuál es el futuro. En mi opinión, creo que tenemos como instalación, ¿sí? Bueno. Para todos nuestros visitantes y también para algunos aquí gentes del instituto, pues esta vista aérea del reactor para ubicar un poquito las cosas, las instalaciones que tenemos dentro de aquí del centro nuclear. Sí. Aquí tenemos el conjunto del reactor. Este es el edificio del reactor, hay oficinas de investigadores. En esta área está la planta de producción de radiofármacos, que antiguamente hacíamos producción de radioisótopos, que efectivamente es una planta de producción de radiofármacos. ¿Sí? Tenemos la planta de irradiación gamma, otra instalación muy importante con el instituto. En esta planta se esterilizan productos de uso médico y alimentos. Tenemos el acelerador, que el primer día también la doctora María Esther Ortiz, no recuerdo exactamente el apellido, nos estuvo hablando de todo el inicio de los aceleradores aquí en el país. Y finalmente tenemos el auditorio donde estamos ahorita aquí reunidos. ¿Sí? Todo esto es un área que está rodeada y la parte, ya no se alcanza a ver, pero por acá está el comedor, ¿sí? Y la entrada está un poco más allá. Bueno. Vamos a empezar a hablar un poquito hablando un poquito de la descripción del reactor. Bueno, ¿de dónde viene TRIGA, no? TRIGA quiere decir Training, Research, Isotopes, General Atomics, ¿sí? Entrenamiento, investigación, producción de radioisótopos y General Atomics es el fabricante. General Atomics es una compañía que se fundó allá por 1955 y en 1958, en 3 años, ya tenía construido e instalado el primer reactor TRIGA. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo. Para mí es toda una hazaña, porque ellos desarrollaron un tipo de combustible que hace los reactores TRIGA tan seguros, ¿sí?, que pueden estar instalados en cualquier parte del mundo, en las ciudades, en las universidades. Entonces, ellos hicieron ese combustible, hicieron todo el desarrollo de la infraestructura de los reactores y hicieron una instalación. En 3 años, a mí me parece una hazaña. El primer reactor que ellos construyeron fue un reactor TRIGA Mark I. Por eso es un poquito de historia para ubicar por qué Mark III. Un reactor TRIGA Mark I. Este no es el primero que ellos construyeron. Les decía, fue instalado en San Diego, California, en 1958 y operó hasta 1997. Este es un reactor Mark I y es de Reed College, es un reactor de 250 kilowatts en mayo de 1968, fue cuando inició la operación. Los Mark I es una piscina que está del piso hacia abajo, ¿sí? Entonces no tiene instalaciones experimentales, las únicas instalaciones experimentales que tiene son dentro del núcleo y dentro de la misma piscina. Dentro de la misma piscina pueden irradiar muestras. ¿Sí? Este es el Mark I, es el primer reactor de los modelos Mark que estuvieron haciendo los General Atomics. Después desarrollaron otro modelo que es el Mark II. Este es un reactor, ¿sí? También es los Mark I puede ser una piscina cilíndrica o una piscina alargada, como en el caso del College. Los Mark II es una piscina cilíndrica, pero del piso hacia arriba, con instalaciones experimentales alrededor. Luego vamos a ver un poquito más de este reactor, porque este reactor tiene muchas aplicaciones. Aquí vemos el interior del reactor. También tiene instalaciones experimentales en el interior del reactor. ¿Sí? Este es el sistema rotatorio, que es para irradiar muestras. Aquí tenemos unos sistemas neumáticos. Entonces, ya
el Mark I ya quedó atrás, hicieron el Mark II, que es un reactor más versátil por todas las instalaciones experimentales que puede tener alrededor. Tiene una columna térmica y algunas otras cosas. El siguiente modelo fue el Mark III, y este es como el que nosotros tenemos. El Mark III, tenemos aquí algunos datos. La potencia en estado estacionario son 1000 kilowatts. No sé si se está escuchando. Sí, sí. Okay. Tiene un modo pulso, que más o menos son 1500 megawatts, perdón, y su primera criticidad fue en noviembre del 68. Este es el reactor Trigamatis. La piscina es alargada, tenemos instalaciones experimentales en los extremos, y el núcleo del reactor, ahorita vamos a ver eso, está pendiendo de un puente que se puede mover a lo largo de toda la piscina para hacer uso de las instalaciones experimentales que se tienen en los extremos. Aquí tenemos una vista del edificio del reactor y vamos a hablar un poquito de las características generales del reactor Trigamatis. Potencia de operación está estacionario, más o menos desde 1 watt hasta 1000 kilowatts. A más bajas potencias será muy difícil mantenerlo estable, entonces por eso digo que a partir de 1 watt hasta unos 1000 kilowatts, o sea, un millón de watts. En el caso de los reactores de investigación, la potencia realmente, el objetivo de estos reactores no es usar la potencia para generar energía eléctrica o otro tipo de energía, sino es producir neutrones para hacer investigación. Entonces, algo importante son la cantidad de neutrones que están en las instalaciones experimentales. La potencia máxima en modo pulso, aproximadamente 1500 megawatts. Este modo actualmente no lo tenemos licenciado, entonces ahorita no lo podemos usar. Es un reactor tipo piscina abierta con instalaciones experimentales en los extremos, algo que ya les había mencionado. Las dimensiones de la piscina son 7.62 de largo por 7.62 de profundidad y 3.05 de ancho. En realidad todas estas son medidas, son convertidas a metros, en realidad todo está medido en pies. Bueno, la piscina es una estructura de concreto con un recubrimiento de aluminio, está llena de agua con bajo contenido de sales y minerales. Esto es muy importante, ¿no? El bajo contenido de sales y minerales. Si tuviéramos algunas sales disueltas o minerales disueltos dentro del reactor, al momento que estuviera operando el reactor, estos se activarían y tendríamos una fuente de radiación muy grande dentro de lo que es la piscina. Lo mismo, la piscina es de aluminio. El aluminio sí se activa y tiene una gama muy energética, pero se desactiva muy rápidamente. Entonces se busca, por eso es aluminio. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito del núcleo del reactor. Está colocado en el fondo de la piscina. Aquí vemos cuando el reactor está operando a 1 megawatt, tenemos el efecto Cherenkov. Acá vemos las instalaciones experimentales, que es columna térmica y tubos de haces, y en este extremo no se observa nada, ¿no? Pero en este extremo tenemos el cuarto de exposición. Luego vamos a hablar un poco de eso. Es enfriado por convección natural del agua de la piscina. ¿Esto qué quiere decir? Que los combustibles, cuando el reactor está operando a 1 megawatt, se calientan y el agua de la piscina que está en contacto con los combustibles se calienta también, y por convección natural empieza a subir, a crear una corriente ascendente, ¿sí? Y se está enfriando todos los combustibles. Eso es convección natural. Esto mismo de la convección natural es importante, porque si tuviéramos convección forzada, que es hacer con una bomba, hacer pasar agua a presión por los combustibles, entonces el núcleo del reactor tendría una posición fija, no se podría mover. Entonces la convección natural es lo que nos permite poder mover el núcleo del reactor. De otra manera estaría fijo en una determinada posición. Está suspendido el puente del reactor, que es lo que nos permite moverlo, ¿sí? Y lo podemos mover a lo largo para operar en la posición inicial. El reactor puede operar en cualquiera de las posiciones dentro de la piscina a su potencia máxima, 1 megawatt. No hay ninguna restricción de que si está en
en la parte de la columna térmica no se puede operar esa potencia o en la cuarta exposición. Hay restricciones en cuanto a los movimientos que luego vamos a platicar un poquito, pero en cuanto a la potencia, la cual puede operar dentro de en cualquier posición de la piscina, puede operar a 1 megawatt. Pero bueno, el núcleo del reactor, vamos a hablar un poquito cómo está constituido el núcleo del reactor. Esta es una figura donde tenemos los componentes del núcleo del reactor. ¿Sí? Estos son elementos combustibles. Esta es una posición de irradiación que se conoce en la jerga de los reactores fría. Todo el mundo habla de radar central. ¿Sí? Actualmente nuestro núcleo, el núcleo anterior que no lo presento aquí, pero hay afuera hay un póster donde está lo del cambio de combustible. Ahí podemos ver el núcleo anterior que estaba todo lleno de combustibles. El núcleo actual no lo tenemos lleno de combustibles, tenemos posiciones vacías y algunas de ellas pretendemos usarlas como instalaciones experimentales. ¿Sí? Ahí tenemos una posición central, el real central. ¿No? Tenemos 74 combustibles en 6 anillos concéntricos alrededor del real central. ¿Sí? Aquí tenemos el real central, tenemos 6, 12, 18, 24, 30 y 36. ¿Sí? Entonces, de esos, hasta aquí, sin considerar los azules, serían 90 posiciones. De esas 90 posiciones tenemos 12 posiciones vacías. ¿Sí? Que son, se le conoce como anillo B, C, D, E, F, G. ¿Sí? Y tenemos 2 posiciones en B1 y B4. ¿Sí? Se numeran en este orden. Son 2 posiciones vacías junto al real central. Tenemos otras en el anillo E4, E10, E16 y E22. Este diseño del núcleo tiene por objetivo, ¿sí?, tener posiciones de irradiación dentro del núcleo con un alto flujo de neutrones. Alto flujo de neutrones quiere decir más que nada una gran cantidad de neutrones que se encuentran dentro de las instalaciones que se están moviendo permanentemente. ¿Sí? Entonces, eso nos permite hacer otro tipo de cosas que con el núcleo anterior que teníamos todas las posiciones ocupadas no las podíamos hacer. Vamos a platicar luego un poquito también de eso. 4 barras de control. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí decimos que barras de control con seguidor de combustible. Esas barras tienen 2 secciones, una que es absorbente, que absorbe neutrones, y una que es una región combustible. Tengo una figura posteriormente. Y una barra transitoria, esta es una barra que tiene una región absorbente y una región llena de aire en la parte inferior. Esta es la barra que se utiliza para el pulsado del reactor. Es una barra bastante más ligera que las otras y también su mecanismo de manejo difiere un poco de estas. Estas barras se acoplan a sus sistemas a sus mecanismos de manejo mediante electroimanes, y esta barra se acopla a su sistema de manejo mediante aire a presión. Que cuando no se le inyecta aire a presión y operamos el reactor a baja potencia utilizando únicamente estas 3 barras, podemos subir un poco el mecanismo o bastante el mecanismo y posteriormente inyectar aire, y esta barra sale hasta chocar con el mecanismo y eso produce el pulso o la onda cuadrada o el escalón de potencia única y de potencia ¿Sí? Tenemos 35 elementos de grafito, que son los azules, ¿sí? Y tenemos también 12 posiciones, que es lo que he estado hablando, y la terminal del sistema neumático, el anillo. Esta terminal se usa principalmente para análisis por activación neutrónica. Aquí tenemos unas figuras de los combustibles. ¿Sí? Esto es el combustible, esta es la vista exterior y esta es una vista interior. ¿Sí? Vemos cómo tenemos un tapón inferior, un tapón superior. Todo esto es un tubo de acero. Aquí tenemos un tubo de acero inoxidable de 0.5 milímetros de espesor. ¿Sí? Aquí
son 3.78 centímetros, algo así. ¿Sí? Y estas, la longitud, ahí dice, son 72 centímetros, algo así, son 72 centímetros. Bueno, tiene los tapones, tienen un maquinado especial. El de arriba tiene este maquinado especial para manejar los combustibles desde el puente del reactor. Mediante una herramienta flexible que viene y sujeta al combustible por esta parte. Entonces ya se puede realizar una maniobra que se quiera hacer con él, cambiarlo de posición, lo que sea, ¿no? Cada año, por ejemplo, se tiene que inspeccionar los combustibles para ver en qué condiciones están. Entonces el tapón superior es el que nos permite hacer el manejo. Dentro del combustible tenemos la región combustible y vemos que aquí tenemos, esta es una barra de grafito, esta es otra barra de grafito, ¿sí? Y si recuerdan la figura anterior donde teníamos alrededor del núcleo 35 combustibles de grafito, esos elementos de grafito, esos elementos de grafito y estas barras de grafito, ¿sí? Los elementos de grafito y estas barras de grafito en la parte superior e inferior reducen la pérdida de neutrones hacia el exterior del núcleo reactor. Claro. Eso tiene una ventaja, requerimos menos combustible para poder operar el reactor, pero también tiene una desventaja. Eso hace que los reactores TRIG con un núcleo muy compacto, un núcleo muy pequeño, ¿sí? Y las instalaciones de radiación son pequeñas. Entonces, la capacidad para irradiar muestras, pues consecuentemente es pequeña, y la producción de radioisótopos no es muy buena, ¿no? Realmente este reactor no está pensado para producir radioisótopos. Que puede producir algo, pero no en gran escala. Tenemos las barras de control, nuevamente son tubos de acero con una máquina especial. Les decía, en las barras de control tenemos dos tipos. Esta es la región absorbente, que es carburo de boro. El boro es un muy buen absorbedor de neutrones, ¿sí? Y es una región combustible. Esta región combustible, esta es una barra más larga, estos son 38.1 centímetros, igual que esta región, y esta región de combustible también son 38.1 centímetros. Cuando el reactor está apagado, la barra de control está dentro y esta región está a la altura de esto, de tal manera que hay algunas fisiones espontáneas en el combustible, pero las barras de control están absorbiendo los combustibles y el reactor permanece apagado. Esta es una vista externa de las barras. Esto es un tapón roscado para fijarlas en el mecanismo de manejo. Ahora vamos a hablar de las instalaciones experimentales. Los reactores de investigación, bueno, algo muy importante son las instalaciones experimentales, ¿no? Que precisamente para eso son los reactores estos, ¿no? Tenemos instalaciones experimentales dentro del núcleo. Ya habíamos hablado del dedal central, que no es más que un tubo de aluminio que está colocado en el centro y que llega hasta el cuello. Se utiliza para producir radioisótopos. Ahorita estamos produciendo únicamente Samari 153, ¿sí? Operamos durante 20 horas más o menos cada 15 días, en ocasiones cada semana, para producir el Samari 153, que se traslada a la planta de producción de radiofármacos para hacer un radiofármaco que se utilice en la medicina. En el dedal central, luego vamos a ver algunos datos, es donde tenemos la máxima cantidad de neutrones dentro del reactor. Entonces, eso nos permite irradiar menos muestra o menos tiempo, ¿sí? El hecho de tener una buena cantidad de neutrones, eso es en lo que nos ayuda, ¿no? Tenemos las terminales de sistema neumático. En esta es una instalación construida con tubos de aluminio. Se utiliza para irradiar muestras para análisis por activación, básicamente. Tenemos dentro del edificio reactor, tenemos 3 lugares donde tenemos instalaciones desde las cuales se puede mandar la muestra. Se coloca la muestra, se envía mediante aire a presión, se envía y llega hasta la periferia del núcleo del reactor, se programa el tiempo, se irradia el tiempo que se programa y regresa allí mismo. Como regresa
a un área donde no tenemos un buen blindaje, ¿sí? Y realmente para análisis por activación también la activación no es muy grande la que se requiere. Entonces, los tiempos de irradiación en esta instalación máximo son 15 minutos. Y las muestras son muestras muy pequeñas. Para análisis por activación se utilizan muestras de miligramos, ¿no? 10, 20 miligramos, entonces son muestras también muy pequeñas. Eso permite que se puedan trasladar bastante bien mediante aire presión. Las nuevas instalaciones, les hablaba de las posiciones B1, B2, E4, 10, 16, 22. Esas, la idea es utilizarlas para producir radioisótopos como el molibdeno y yodo 131. El molibdeno 99 es el caballo de batalla de la medicina nuclear. Y hay una gran preocupación a nivel mundial porque toda la producción mundial de molibdeno 99, o la mayoría de la producción mundial está en unos cuantos reactores, ¿sí? Como el NRU de Canadá, que es un reactor muy viejo de 1957, muy grande también. Está en el Osiris de Francia, en el Safari de Sudáfrica, en MOL en Bélgica, y el NRU, que es el reactor que más molibdeno de fisión produce, ¿sí? Ese reactor va a parar, ya está programado para parar en el 2016. Entonces, hay una preocupación mundial. El 40% de la producción mundial de molibdeno va a disminuir, ¿no?, al parar el reactor. Entonces, es una preocupación que mucha gente está trabajando en nuevos métodos de producción de radioisótopos, sobre todo el molibdeno 99. Y en nuestro caso, pretendemos producir un poco de molibdeno 99, no para satisfacer la demanda nacional, pero para ayudar a paliar un poco la situación en caso de escasez, por activación de óxido de molibdeno. Normalmente los grandes productores usan molibdeno 99 de fisión, ¿sí? En la fisión se produce más o menos en el 6% de todas las fisiones se produce un átomo de molibdeno 99. Pero eso requiere grandes instalaciones muy complejas que no tenemos en el instituto. Mientras que por activación los requerimientos de instalaciones son bastante más sencillos. Entonces, por eso se pretende hacer molibdeno 99 por activación. Y yodo 131 también por activación. También actualmente se tiene yodo 131 por fisión, pero nosotros pretenderíamos hacer por activación de óxido de telurio. En este caso lo que se irradia es óxido de telurio y se obtiene yodo 131. Y otro proyecto muy interesante y muy importante es estudios de extensión de vida para la nuclear eléctrica de Laguna Verde. Luego voy a hablar un poquito más de ese tipo de estudios, ¿sí? Ahorita nada más les adelanto que los nucleoeléctricos, las plantas nucleares de potencia, tienen una gran vasija de acero, ¿sí? Y todo se puede cambiar en esas instalaciones, excepto la vasija. Una vez que la vasija no está en condiciones de soportar las condiciones de temperatura y presión, se acaba el reactor, ¿sí? Entonces, este es un proyecto que se está desarrollando aquí. Nosotros realmente somos, digamos, los que prestamos la instalación para la irradiación de probetas de acero tipo Laguna Verde, ¿sí? Pero la gente de materiales del departamento de síntesis y caracterización de materiales es quien va a hacer todo el resto de los análisis, ¿sí? Pero cuando se diseñó el núcleo se pensó en esto, en que vamos a producir más radioisótopos, que vamos a tratar de irradiar probetas para este tipo de estudios. El núcleo está pensado para eso, realmente. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer con las nuevas instalaciones. Fuera del núcleo tenemos algunas otras, el sistema rotatorio. Esta es una cámara de aluminio que rodea el núcleo. Tiene 40 posiciones para irradiar muestras y se usa principalmente para análisis por activación. Esta cámara de aluminio puede subir y bajar. Luego tengo una fotografía, un diagrama donde se ve el sistema rotatorio, ¿sí?
puede subir, cuando no está en uso, se sube mediante aire a presión a la parte superior, de tal manera que realmente no le estén llegando electrones. Cuando se va a usar, se cargan las muestras dentro del sistema rotatorio, se baja, se le saca el aire al sistema que tenía aire a presión para mantenerlo arriba, ¿sí? Se le saca el aire, baja a la altura de donde es el núcleo del reactor y empieza a rotar, de tal manera que la irradiación de las muestras es muy homogénea, ¿sí? Es muy homogénea y eso nos da mucha capacidad para análisis por activación y podemos hacer un análisis por activación bastante fino. Tiene un problema que es ponerlo a rotar a 1 megawatt. 1 megawatt tiene un problema mecánico por ahí que hace que se trabe. Pero realmente no necesitamos operar para análisis por activación, no necesitamos operar a 1 megawatt, podemos operar a 500 kilowatts. Incluso el reactor de Mainz es de 100 kilowatts y hace mucho análisis por activación. Entonces, no es necesario operar a 1 megawatt, tenemos problemas, entonces podemos operar a otra potencia. La columna térmica es una instalación de estructura de concreto de sección cuadrada, penetra en la piscina del reactor y está llena de barras de grafito. Aquí un poquito ¿por qué se llama columna térmica? ¿Sí? Cuando el reactor se coloca pegado a esta instalación, los neutrones que se producen en la fisión son neutrones de alta energía, son neutrones muy rápidos, ¿sí? Pero una vez que penetran en esta zona, en lo que es la columna térmica, empiezan a chocar con los átomos de grafito, que es carbono realmente, con los átomos de grafito y van perdiendo su energía, y llega un momento en que esos neutrones se están moviendo, ¿sí? Con la misma energía que se están moviendo las moléculas del átomo de grafito. Entonces van perdiendo toda su energía y ya después están en equilibrio térmico, digamos. Todas las cosas todos los átomos de todas las cosas tienen un movimiento térmico debido a su temperatura. Solamente en el cero absoluto no hay movimiento. Todos los neutrones van perdiendo su energía y después posteriormente se están moviendo a la misma velocidad que los átomos de grafito. Por eso se llama columna térmica. Tubos gases, tubos de aluminio que pasan tangencialmente y llegan a las inmediaciones del núcleo del reactor cuando se encuentran en la posición columna térmica. Si ven, siempre es aluminio, ¿sí? Y cámara de aluminio, el gas central es un tubo de aluminio. Les comentaba, el aluminio se activa, pero rápidamente, en media hora ya perdió toda la actividad que tenía. Y el cuarto, exposición. Esta es también una instalación que se encuentra en la estructura de concreto y está separada de la piscina por el recubrimiento. Sus dimensiones son 368, 305, 274. En esta instalación podemos irradiar grandes muestras, ¿no? De gran tamaño, ¿sí? Desgraciadamente no tenemos ahorita aplicaciones para esta instalación. Aquí tenemos un corte vertical de lo que es el reactor. Aquí vemos que en este extremo está lo que es el cuarto de exposición. Acá tenemos la columna térmica. Les decía, este es el sistema rotatorio. Aquí se está ilustrando en la posición inferior y acá está en la posición superior. Lo mismo con columna térmica. El reactor tiene una serie de seguros que impide, ¿sí?, que, por ejemplo, el puente del reactor se mueva a esta posición, ¿sí?, si el sistema rotatorio está abajo. No permite que se mueva, ¿sí? Se destruiría el sistema rotatorio. Lo mismo ocurre acá en este otro lado. Aquí tenemos otro corte, un corte de planta, para ver que aquí están los tubos de gases. Yo les decía que hay tubos que terminan las mediciones del núcleo del reactor, se conocen como tubos radiales, ¿sí? Aquí lo tenemos. En este tubo radial tenemos un difractómetro de neutrones bastante viejo, pero que hemos estado trabajando un poco en él para hacerle un blindaje. Afortunadamente ya lo tenemos, ¿sí? Estas es las posiciones principales. Aquí tenemos el cuarto, acá tenemos la columna térmica y los tubos de gases. Mediante
cuando no se están ocupando tienen blindajes, de tal manera que si ponemos el núcleo de reactor y operamos el reactor en esta posición, no tengamos campos de radiación muy intensos. Entonces, si no están en uso, tienen sus blindajes para evitar campos de radiación fuera de esta estructura de concreto, ¿no? Estos son más de 3 metros. En esta posición vemos que tenemos mayor espesor, sí, pero si ponemos el núcleo reactor, entonces, si cuando lo tenemos aquí, toda esta agua nos está ayudando a blindar de las radiaciones que se están produciendo en el reactor, que es radiación gamma, neutrones, esta agua nos está ayudando a blindar, pero cuando lo ponemos aquí, no tenemos esa agua que nos ayuda a blindar. Por lo tanto, necesitamos un espesor de concreto mayor, que nos sirva de blindar. Los reactores Trigger Mark II son una posición fija, algunos tienen cuarto de exposición, todos tienen columna térmica, ¿sí? Y la ventaja de operar digamos, en una posición al centro es de que la producción de argón 41 que se produce por los neutrones, el argón 40 disuelto del aire, ¿sí? El argón 40 del aire captura un neutrón, se hace un elemento radiactivo, un isótopo radiactivo, y hay controles muy estrictos en cuanto a las emisiones de gases radiactivos que se pueden enviar. Entonces nosotros normalmente operamos en el centro para reducir la producción de argón. Les hablaba hace rato que del flujo de neutrones y esta cosa. En realidad estos números, fíjense cómo de edad central, que es la posición en el centro, la posición B1, que es una ahí junto al centro, y la B4, sus valores de flujo de neutrones son muy parecidos. Aquí tenemos una gráfica, ¿sí? Y vemos que realmente los valores son los mismos, ¿no? Entonces eso nos indica, ¿sí?, que conseguimos con la modificación del núcleo dos posiciones adicionales de la misma, más o menos la misma calidad del dedal central, ¿sí? Digamos, estos valores nos dan una idea de qué es lo que podemos hacer dentro de cada una de las instalaciones. Pero 5 minutos. Se puede demasiado. Yo pensé que me iban a sobrar 20. Bueno, este es el flujo de neutrones de baja energía. En la fisión tenemos neutrones de muchas energías, pero este es el de bajas energías y se usa para producción de radioisótopos. Pero, por ejemplo, les hablaba de los estudios para Laguna Verde, necesitamos neutrones de alta energía. Para los estudios de daño por irradiación con neutrones se requieren neutrones de alta energía. Entonces, este es para neutrones de alta energía. Vemos también que el valor, esto también tenemos valores bastante buenos. Eso nos permite tener tiempos razonables de irradiación de las correctas. ¿Sí? Estimamos que con unos o 2 días, algo así, podemos tener el equivalente a años de operación de la luna. Aquí tenemos otros valores del flujo de neutrones, ¿sí?, en algunas otras posiciones. Vemos, por ejemplo, que la posición E22 tenemos un flujo rápido bastante bueno, ¿sí? Necesitamos refinar algunos de estos datos, pero en principio los valores lucen bastante prometedores para los estudios de envejecimiento de Laguna Verde. La operación del reactor, bueno, aquí de platicarito el asunto. Tenemos encendido la consola de control digital y verificación de que los dispositivos funcionan correctamente. Previo a la operación se hace una serie de verificaciones, se revisa que todo funcione correctamente, que el reactor puede operar de manera segura. Se enciende el sistema de ventilación y enfriamiento. Normalmente se opera para irradiar muestras, entonces se hace un registro, que tenemos que llevar registros y colocación de las muestras, se coloca la fuente de neutrones. ¿Qué empieza a pasar cuando se pone la fuente de neutrones? La fuente de neutrones es una fuente de americio-beridio. El americio es un átomo muy pesado que emite partículas alfa, el beridio las captura y produce neutrones. Es un proceso ahí bien complejo. Bueno, entonces,
Cuando se pone en la fuente de neutrones se empiezan a producir fisiones. Ya desde hace rato hablábamos de las fisiones y que los neutrones y esto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una fisión, ¿sí? A un átomo de uranio 235 capturó un neutrón, se hizo inestable y se rompió en dos átomos. Produjo neutrones, aquí tenemos kriptón 89 y bario 144. Entonces, esto es lo que hace posible los reactores nucleares, ¿sí? En las reacciones químicas yo tengo oxígeno y carbono, los combino y formo CO2. Acá yo necesito neutrones para producir la reacción y como resultado de la reacción tengo neutrones. Pero otra diferencia importante es que en esta reacción yo genero aproximadamente 50 millones de veces más energía que en el combustible. Las barras de control se empiezan a extraer para llegar al nivel de potencia deseado. La consola de control toma señales de los detectores de radiación, las convierte en indicaciones de potencia y los presenta al operador. Aquí tenemos. Cuando termina la operación, el operador da la instrucción de que bajen las barras de control y se apague. Esta es la consola de control. Esta fue diseñada por el Departamento de Automatización e Instrumentación, que también vendió una Colombia. La seguridad del reactor, bueno, los brigas, yo decía hace rato que son reactores inherentemente seguros, sí. Es algo sobresaliente en este tipo de reactores, que hablaba de la barra transitoria, que puede servir para hacer incrementos bruscos de potencia. Estos producen un calentamiento de los combustibles y este calentamiento hace que la potencia se disminuya rápidamente. Esto es con los pulsos, es una demostración así súper fehaciente, ¿no? de que es un reactor muy seguro. Además de eso tenemos la consola de control que tiene programados algo que nosotros llamamos cortes de reactor, ¿sí? Las barras de combustible, las barras de control que están arriba, se les corta la corriente eléctrica a los magnetos que las mantienen fijas ahí, y caen las barras y empieza a disminuir y se apaga el reactor. Y tiene también algunas medidas de seguridad. Si el operador no hace un cambio de escala en la potencia, lo va a cortar. Si el incremento de potencia es muy rápido también, le va a provocar también un corte. Entonces, esta es la seguridad. El sistema de interbloqueos es otra parte del sistema de seguridad. Este sistema impide que se realicen ciertos movimientos que puedan poner en riesgo la instalación o el personal, ¿sí? Por ejemplo, no se puede mover el puente a la columna térmica o cuartas posiciones en la puerta respectiva hasta el reactor, ¿no? Bueno, no sé si me den unos minutitos más. ¿Cómo andamos de tiempo? Perdón con los organizadores. Ya. ¿Tienes algo más? Tengo bastantes cosas más. La utilización del reactor, producción de radioisótopos, Samaria 153, Soy 124 para estudios de retrasado. Ahí es cuando se está poniendo interesante. Canales por activación, tenemos varios tipos de muestras que se irradian para estudios de contaminación, contaminantes en agua, composición de muestras biológicas, caracterización de muestras minerales, apoyos a proyectos de investigación internos y externos, y tenemos también mucho material para hacer tesis de licenciatura y maestría. Órale. Actividades educativas, este es algo a lo cual tenemos mucho interés. Estudiantes, tenemos dos tipos de actividades, ¿sí? Para estudiantes de preparatoria y licenciatura son visitas guiadas que recorren distintas instalaciones, y tenemos una aplicación interactiva allí que resulta muy cómoda porque nos permite explicar muchas cosas y visualizar muchas cosas, por ejemplo la fisión, la reacción de fisión en cadena, ¿sí? Entonces esto es muy útil para nosotros. Y tenemos otro tipo de actividades que los gringos les llaman hands-on. No sé por qué nosotros no desarrollamos terminología, pero bueno, todo el mundo cuando habla de hands-on entiende que hay que ponerse a hacer las cosas, ¿sí? Y esto es una oportunidad para trabajar en tiempo real. Esto lo tenemos básicamente para estudiantes de maestría en ciencias nucleares o relacionadas con las ciencias nucleares. Aquí tenemos unos estudiantes que vinieron
mes de mayo de estudiantes de la maestría en ingeniería eléctrica. Tenemos prácticas de operación, calibración de barras, prácticas de protección radiológica. Esto es de un día. Y les damos un instructivo muy detallado de todo lo que tienen que hacer y tienen su hoja de registro y tienen preguntas. Preguntas o actividades que tienen que desarrollar. Tenemos otro tipo de actividades que son para estudiantes también de maestría, pero que son tiempos más largos. Una semana, el año pasado tuvimos todo un semestre para los estudiantes del Politécnico. Sí, este es de un curso que tuvimos para la gente de la Unidad Académica Estudiantil de Zacatecas. Aquí los tenemos. A ver, déjenme ver. Mientras unos estudiantes estaban haciendo una práctica de operación, como era un grupo muy grande, los dividimos en dos y pues ahí se nos prendió el foco de poner a unos a operar el reactor y a otros a hacer mediciones de niveles de la predisposición, mediciones de radiación en la instalación. ¿Sí? Nos pidieron que les diéramos un comprobante y ese es el comprobante que se les dio. Producción de futuro del reactor, producción de molibdeno 99 y luego 131. Tuvimos una reunión de expertos con expertos con el OIA que vinieron ahora en mayo de este año. Se usaron las posiciones B1 y B4, se realizó un trabajo experimental para evaluar la capacidad real de producción, se planea irradiar 120 horas continuas y se está promoviendo un proyecto a nivel regional. Lo de Laguna Verde, que ya les comentaba, aquí el problema es de que se quiere irradiar a 290 grados, es algo bastante complicado. Podemos irradiar a temperatura del núcleo, pero a 290 grados para reducir las condiciones, como ocurre en Laguna Verde, si no está resultando un buen reto. Pero básicamente para la gente de materiales y de automatización y instrumentación, nosotros pues nada más tendríamos que pasar al comité de director para que pueda hacer ese tipo de revisión. Bueno, déjenme ya nada más. No se da por vencido. No me creí capaz de decir tantas mentiras en tanto Ingeniero. A ver, espérenme tantito. No, déjenme esto. ¿Cómo queremos vernos en 4 años cuando Bueno, no como Toján, él es el descubridor de la visión. Yo espero no verme así como él. Aquí en esta figura que tenía 87 años. Tenía 87 años. Y este es un reactor de me muero de envidia con estos. Me muero de envidia. Vean lo que tienen. Es un reactor Trigger Mark II de 100 kilowatts. Vean, tienen ese tipo de cosas. Neutrones ultrafríos. Análisis por activación, producción de radioisótopos. Terapia por captura de neutrones en Bohr, experimentos con células. Hacen irradiaciones de hígados cancerosos, los sacan al paciente y lo irradian y se vuelven a colocar. Sí, lo hacen. Esto es en Mainz, que es una ciudad cerca de... En Alemania. ¿En dónde? De Frankfurt. En Alemania, sí. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Grupos integrar grupos interdisciplinarios de científicos y técnicos. ¿Qué se requiere preparar? ¿Cuál sería el costo económico en la infraestructura y en la formación de recursos humanos? Esos son los retos, ¿no? Es de lo que iba a hablar. ¿Cómo? De todos los Es de lo que iba a hablar.